oferta de mercado de un bien o producto es el tema a tratar en esta exposición. Lo hemos dividido en 4 grandes apartados, más las conclusiones a las que lleguemos una vez revisados esos 4 puntos. Como estamos viendo, vamos por un lado a dar una definición de lo que es la oferta en términos de la ciencia económica y la vamos a diferenciar de lo que entendemos por oferta en términos coloquiales o mercadotécnicos, sobre todo ahorita que estamos en el famoso buen fin, vamos a notar la diferencia, ¿no? Otro aspecto importante es que vamos a profundizar, a detallar sobre lo que es la ley de la oferta y su diferencia con la ley de la demanda. También vamos a justificar por qué tiene esa forma la curva de la oferta, que como podemos darnos cuenta es muy distinta la curva a la demanda, o sea, no se parece en nada a la curva de demanda, ¿no? Entonces vamos también a explicar por qué se da esto, ¿no? Y el otro aspecto que se va a revisar son los determinantes o inductores o elementos que hacen que esta curva, que la curva de oferta, se modifique, ya sea en forma negativa o en forma positiva. O sea, que la oferta baje o que la oferta de un bien o servicio suba. Todo esto lo vamos a ver en esta presentación, y ya que tengamos todas los elementos, pues vamos a llegar a ciertas conclusiones para finalizar este tema. Entonces, tenemos el primer punto, que es definir qué es la oferta. Estamos viendo aquí lo que la mayoría de los autores expertos en cuestiones económicas consideran que es la oferta de mercado de un bien y producto. Entonces, notamos que hay una relación entre los precios que hay en el mercado de un producto y lo que están dispuestos esos productores o empresas a llevar a producir y vender de ese bien o producto en ese mercado. Entonces, esto en un tiempo determinado, o un periodo o un lapso de tiempo específico, ¿no? Que puede ser, no sé, una semana, un mes, un año. Entonces, definida la oferta como las distintas cantidades de bienes o servicios que todos los productores o empresas del ramo están dispuestos a llevar a los diferentes precios en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, si nosotros trazamos aquí una recta que toque el eje de las Y, este eje nos está midiendo, como notamos aquí, nos está midiendo el precio del producto. Entonces, a un precio de 3.30 tendríamos su correspondiente cantidad ofertada, que sería alrededor de, digamos, 1.000.000
1.800.000, 1.750.000, 1.750.000. O sea, a este precio de 3.30 corresponderían que los productores estarían dispuestos a enviar al mercado 1.750.000 unidades de este artículo, que bien pudieran ser, pues no sé, leche, aunque el precio no sea tan congruente, ¿no? A un precio de 5 pesos, ya las cantidades ofertadas suben, y supongamos que fueran de 2.200.000, ¿no? Estos, tanto el 1.750.000 como el 2.200.000, es lo que estarían dispuestos a producir todas las empresas o productores de ese producto a estos precios, ¿no? O sea, a 3.3 y a 5, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos ubicando los conjuntos de las dos variables, precios y cantidades, y los unimos con una línea, y formamos esta recta, toda esa curva, esta la vamos a llamar curva de oferta. Resumiendo, como vemos en la definición, la curva de oferta nos está relacionando qué tan dispuestos están a producir de un bien, las cantidades de un bien o artículo, todos los productores o empresas que se dedican a ese giro, a los distintos precios. Algo que estamos podemos observar inicialmente, es que podemos ver que a medida que el precio sube, las cantidades ofertadas se incrementan, ¿no? O sea, en la medida que el precio sube, si el precio va subiendo, esto es, va subiendo, sus respectivas cantidades ofertadas se van también incrementando. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da por la siguiente razón: porque la relación causa-efecto, esto es lo que vamos a llamar la ley de la oferta del mercado, nos dice que un bien producido por las empresas que se dedican a ese ramo, va a ser susceptible de que haya mayores cantidades ofertadas en la medida en que haya un precio mayor. En otras palabras, tal como lo estamos viendo aquí en nuestro texto, estamos viendo que hay una relación directa entre las dos variables que conforman la curva de oferta. La variable precio
y la variable cantidad ofrecida van en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir que vayan en el mismo sentido? Como notamos aquí, si el precio se va incrementando, si el precio se incrementa, sube de 50 centavos a 75, a 1, a 1.25, a 1.50, 1.75 y 2, las cantidades ofertadas también van incrementándose. Entonces tenemos que si el precio sube, las cantidades ofertadas también suben. Pero si por el contrario viéramos al revés, el análisis lo hiciéramos al revés, que el precio fuera disminuyendo, entonces las cantidades ofertadas también disminuirían. ¿Por qué se da esto? Esa es una buena pregunta, ¿no? Recuerden ustedes que lo que motiva a las empresas o productores a producir, a tomar riesgos, para elaborar y vender un producto, es el ánimo de lucro, el ánimo de ganancia, el ánimo de utilidades, de obtener utilidades. Entonces, es evidente que aquí tenemos que considerar que los productores, a la hora de tomar sus decisiones, y hablo de tomar decisiones en el sentido de decir producir más del producto, menos, o inclusive dejar de producirlo. Para ello toman en consideración el precio que esté en el mercado y lo comparan con sus costos de producción, ¿sí? Cuando obviamente, si estamos hablando que el precio supera al costo de producción, entonces tendrían estas empresas utilidades. Pero si no es así, en caso de que el costo de producción sea mayor que el precio, en caso de que sea mayor que el precio, se obtendría una pérdida, ¿no? Y obviamente no le va a convenir a las empresas o productores estar asumiendo pérdidas permanentemente, ¿no? Quizá puedan aguantarlas en una etapa o un periodo de tiempo relativamente corto, pero no permanentemente. Entonces, para sintetizar, ¿qué es la ley de la oferta? Bueno, es una relación entre el precio del producto y las cantidades ofertadas por parte de las empresas o productores, y vemos que esa relación es directa. ¿Qué le llamamos que sea directa? El que el precio, si el precio sube, las cantidades ofertadas van a subir. No sabemos si en la misma proporción o en el mismo porcentaje, pero sí lo que es un hecho que sí se va a comportar en la realidad así la ley de la oferta. Y en cambio, si el precio del producto va bajando, los productores van a estar menos motivados a producir más, van
a llevar menos mercancía al mercado de ese producto. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos no les va a convenir con precios bajos seguir produciendo o seguir produciendo las mismas cantidades que antes producían con otro precio más alto. Entonces, esto nos lleva a otro de los apartados que señalamos nosotros, ¿no? Que era la forma de la curva de oferta. Esta es la forma de la curva. Vemos que es una curva que tiene una pendiente positiva. ¿Por qué la pendiente positiva? Pues porque acuérdense que las dos variables van en el mismo sentido, ¿no? Precio y cantidad. La variable independiente precio con la variable dependiente cantidad ofertada o ofrecida. ¿Qué va a pasar si el precio va subiendo? Bueno, si el precio va subiendo, va a suceder que productores que tenían utilidades, digamos, a un precio de 3.3, ¿por qué tenían utilidades? Porque sus costos de producción eran menores al precio que prevalecía en el mercado. Si el precio sube de 3.3, digamos, a 4.40, esos productores van a estar dispuestos a producir más, pero además se van a incorporar al mercado de este producto nuevos productores o nuevas empresas que con este precio señalado de 4.4 pueden tener utilidades. La suma de esas dos situaciones, el que los productores que ya estaban produciendo el producto del que hablemos, que aquí digamos pudieran ser zapatos, por poner un ejemplo, es cualquier producto, no necesariamente zapatos, pero bueno, para efectos del ejemplo, esos productores que ya estaban en el mercado llevando una cierta cantidad de producto al nuevo precio, van a estar dispuestos a llevar una mayor cantidad de producto al mercado, pero además van a entrar al mercado mayor competencia, o sea, van a entrar otros productores que se les va a hacer atractivo con ese precio llevar a cabo todo el proceso productivo y obtener utilidades. Entonces la suma de esas dos situaciones, de esos dos decisiones empresariales hacen que la curva de oferta tenga esta forma. Caso contrario, también la forma de la curva responde al hecho de que si los precios fueran bajando, muchas empresas no iban a poder seguir en el mercado, iban a desaparecer, y con ello pues la parte que producían, las unidades que producían del producto o artículo que se esté analizando, pues se reducirían, ¿no?, las cantidades ofertadas, y además las empresas que aún puedan mantenerse en el mercado pues lo harían, pero llevando quizá menos cantidades al mercado, porque ya no sería tan atractivo con un precio menor, ya no tendrían utilidades tan atractivas. Entonces esta combinación de dos hechos, que con los precios más bajos hay menos productores y los que siguen en el mercado pues van a aportar también un poco menos de producción, hace que la curva de oferta tenga esta
esta forma, ¿no? Ahora, aquí cabe señalar algo antes de pasar a los determinantes. Cabe señalar que cuando nosotros hablamos de oferta de mercado de un bien o producto, no estamos hablando como en términos de mercadotecnia o como nos expresamos normalmente, ¿no? Ya viene el Buen Fin, va a haber muchas ofertas. Miren, sí, hubo una oferta de tal producto en tal tienda, rebajaron los precios un 50%, ¿no? Bueno, en economía, oferta de mercado no es eso. Eso será en términos mercadotécnicos, en términos promocionales, en términos de marketing. Se le podrá llamar oferta a esas rebajas de precio, a esos descuentos, a esas facilidades de pago, promociones, pero en términos económicos, lo que se conoce como oferta es lo que ya vimos, son las distintas cantidades de bienes o servicios que los productores o empresas de ese ramo están dispuestos a llevar al mercado a los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Esa es la definición de oferta en economía, ¿no? En la ciencia económica. Ahora, una cosa importante es mencionar que la oferta es toda la curva. En cambio, las cantidades ofertadas son, la cantidad ofertada es un número de artículos a su correspondiente precio, un número de artículos ofertados a su correspondiente precio, ¿no? O sea, entonces hay una gran diferencia, ¿no? La oferta es, como ya lo dije, toda la curva, todas las opciones que nos da, todas las opciones de la curva, todo el catálogo de posibilidades de precio, de conjunto de precios y cantidades ofertadas de ese producto o bien. En cambio, la cantidad ofertada es una cantidad específica que corresponde a un precio específico. En cambio, vuelvo a repetir, la oferta es todos los distintos puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos, o sea, conjuntos de qué, de precio, y que a ese precio, ¿qué hicieron los productores o empresas? ¿Qué hicieron en cuanto a cuánto produjeron, cuánto llevaron al mercado de ese producto? Entonces, eso es una distinción muy grande que tienen que reforzar leyendo la bibliografía, sobre todo el libro de Samuelson, ¿no? En su capítulo respectivo. Pues bien, esta es la curva de oferta. La curva de oferta, si tiene movimientos, si hay movimientos a lo largo de la curva, esto es que es un movimiento a lo largo de la curva. Un movimiento a lo largo de la curva es que está generado por el precio del bien en un punto, o sea, a un determinado precio, por ejemplo, aquí a 12.5, corresponde alrededor de 6,5 millones.
de unidades. ¿Cómo se llama? Ese movimiento, un movimiento a lo largo de la curva, se da solo por el precio del bien. O sea, el determinante de estos movimientos a lo largo de la curva es el bien, el precio del bien. El precio del bien es el que hace que haya movimientos a lo largo de la curva de demanda. Esto es, de la curva de oferta. Es ese elemento, el precio del bien. El precio del bien genera estos movimientos a lo largo de la curva, ¿sí? ¿No? Pasar de un punto a otro de la curva y obviamente ubicar su correspondiente cantidad ofrecida. En cambio, este precio del bien, ese determinante nada más o elemento o inductor, genera cambios en la misma curva. En cambio, hay otros determinantes o inductores que generan o crean una nueva curva de oferta. Estos son sintéticamente 5: costo de producción, tecnología, precio de los bienes relacionados, número de empresas o productores que participan en el mercado y elementos especiales. Cualquiera de ellos genera una nueva curva de oferta. ¿Qué es esto de generar una nueva curva de oferta? Esto no es más que se crea una nueva curva de oferta o se desplaza la curva de oferta. Aquí, como estamos viendo en la gráfica esta, la curva inicial, vamos a señalarla cuando estemos trabajando, vamos a identificar las curvas de oferta con S por supply, ¿no? Y traducido a español, pues sería oferta, ¿no? Y le vamos a poner un subíndice para identificar cuál fue primero. Entonces la curva inicial, S subíndice 0, se transformó en esta otra curva, que es S subíndice 1. Pero, sí, ¿qué notamos aquí? Lo que aquí notamos que si nos damos cuenta, a este precio había estas cantidades ofertadas, pero a ese mismo precio ahora, porque se modificó alguno de estos determinantes, ahora a ese precio tenemos una mayor cantidad ofertada de ese producto, ¿sí? Y si nos vamos a otros precios, a revisar otro nivel de precio, encontramos que sucedió lo mismo, ¿no? O sea, a ese nivel al mismo nivel de precio, ahora tenemos una mayor cantidad de unidades ofertadas, ¿no? O sea, entonces, por eso podemos hablar de que hubo un desplazamiento de la curva, o
que se generó una nueva curva, porque esta, que era la original, ya es historia, ¿no? Esta ya es historia. Ahora la curva vigente de oferta es esta. Pero esto ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Bueno, sucedió por lo siguiente, porque uno de estos determinantes cambió, se modificó, ya no es igual que cuando estaba la curva original. Por ejemplo, si estuviéramos en el mercado de computadoras, el avance tecnológico ha hecho que el avance tecnológico ha hecho que la producción de computadoras se haya incrementado y que a los mismos precios de antes se tengan mayores cantidades ofertadas de computadoras. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió favorablemente, y la tecnología es una de las determinantes o inductores de que se cree una nueva curva de oferta, ¿no? Ahora, esto es cuando hay un avance tecnológico. En cambio, si hubiera un retraso tecnológico, estaríamos hablando de que la curva de oferta disminuiría, como estamos viendo en S2, ¿no? Ese subíndice 2. Entonces, a esos mismos precios corresponderían, por ejemplo, aquí en este precio 2, corresponderían cantidades menores si tomáramos como curva original nuevamente la S subíndice 0, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta implica que aumentó la oferta. Pero en cambio, si se desplaza la curva hacia la izquierda desde la posición original de la curva original, pues estaríamos hablando de que la oferta disminuyó, la oferta bajó. Esto se da, o el porqué de esto es debido al cambio en estos determinantes, ¿no? ¿Determinantes de qué? De la creación de una nueva curva o del desplazamiento de la curva de oferta original. Entonces, son, por ejemplo, ya hablamos aquí en este caso de la tecnología, pero también si los costos de producción, por ejemplo, suben los salarios, o sube el acero, o sube cualquier factor productivo que se requiera para la elaboración, digamos, de un bien, un automóvil, eso va a tener consecuencias sobre la curva de oferta. Si estuviéramos hablando del alza de precios de esos factores, o de alguno de esos factores que va a hacer que se incremente el costo de producción, entendido como las erogaciones necesarias para fabricar ese producto, en nuestro ejemplo, automóviles. Si hay un mayor costo de producción, por ende los productores o empresas, los fabricantes, van
a producir a cada uno de los precios menores cantidades. Pero si en cambio fuera al revés, que el costo de producción bajara, obviamente se produciría una mayor cantidad de automóviles, ¿no? Ahora, otro determinante es el número de empresas que hay en el mercado, ¿no? Entre mayor sea el número de empresas, que aquí en este modelo que estamos viendo asumimos que hay miles de empresas, o sea que ninguna de ellas por sí sola puede determinar el precio, ¿no?, del producto. El precio del producto va determinado por el mercado entendido como la interacción también, o sea, el precio de mercado fijado como por la interacción entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hay un gran número de empresas que todas están compitiendo por llevar el mejor producto al mercado con mejores costos, pero también sujetas a los precios que prevalezcan en el mercado, ¿no? Otro determinante o inductor o elemento que hace que se modifique la curva o se cree o se genere una nueva curva de oferta es el precio de los bienes relacionados. Acuérdense que igual que en el caso de la demanda, los bienes, hay bienes para los cuales existe una relación, o puede ser de sustitución, o puede ser de complementación, o pueden ser independientes, ¿no? Pero cuando hay relación entre bienes, o son sustitutos un bien de otro, o es complemento un bien de otro, ¿no? Entonces, lo que pase con el precio de un bien que está relacionado con otro va a afectar no nada más las cantidades ofertadas de ese bien, sino también las cantidades ofertadas del otro bien, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se van a encontrar ahí en los libros de texto que si por ejemplo sube la gasolina, que podríamos afirmar que la gasolina es un bien complementario de los automóviles, en ese momento pues va a afectar la oferta de automóviles, ¿no? Seguramente se van a producir menos, o las empresas que produzcan eso van a cambiar su línea de producción de automóviles de medianos a más pequeños que consumen menos combustible, ¿no? Entonces, por ejemplo, es uno de los determinantes que, como estamos viendo, generan una nueva curva de oferta, ¿no? Y finalmente tenemos, al igual que en la demanda, pero pues visto obviamente desde la perspectiva del productor de la oferta, tenemos elementos especiales, ¿no? Si estuviéramos aquí en esta gráfica analizando el mercado del maíz y hubiera habido una malas condiciones climatológicas, obviamente, seguramente si partiéramos de esta curva original, seguramente las malas condiciones climatológicas hubieran hecho que la curva de oferta se desplazara, disminuyera a S2, de ese subcero, subíndice 0 a S2, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento especial clima afectó esta curva de oferta, ¿no? Y la afectó negativamente, que a los mismos precios de antes
ahora hay menores cantidades ofertadas, ¿sí? Entonces, en relación a la oferta, pues en general es lo que podemos hablar con el compromiso de que este material de apoyo les sirva para ir revisando la bibliografía que tenemos sugerida que tenemos en nuestro programa, ¿no? Entonces, rápidamente voy a hacer unas conclusiones. ¿Qué es la oferta? Bueno, estamos viendo la definición, las distintas cantidades de bienes o servicios que todos los productores de ese ramo están dispuestos a llevar al mercado a los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Acuérdense que aquí en economía siempre hacemos un análisis estático. ¿Qué quiere decir? Que si algo se modifica una variable, todo lo demás permanece constante. Si se modifica el precio del producto, permanece constante los otros determinantes, tecnología, costo de producción, elementos especiales, número de empresas, precio de los bienes relacionados, para ver el efecto específico que ese cambio en esa variable tuvo sobre, en este caso, la oferta. Igual se da el análisis en cualquier tema de economía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la demanda igual, ¿no? Es un análisis estático. Bien, entonces la definición aquí la tenemos. También vimos que no es lo mismo oferta de mercado de bien o producto en economía que en términos mercadológicos o en términos coloquiales. O sea, no podemos decir, sí, si yo les preguntara qué es la oferta y alguien me contestara, no, pues la oferta es por ejemplo, como el Buen Fin. No es cierto. En economía no significa oferta una rebaja, una promoción, una estrategia de marketing, ¿no? Oferta es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Igual, por ejemplo, en la demanda, a veces sucede que ya nadie en un examen o algo no se acuerdan y pues a tirar el rollo, ¿no? A ver, demanda, no es demanda, es que cuando no te pagan algo, voy ante las autoridades, pero no estamos hablando de demanda en términos legales, sino de demanda en términos económicos. Entonces, en cuanto a nuestro tema de hoy, que es la oferta, pues ya tenemos la definición. Tacha a definir como oferta las cuestiones mercadológicas, ¿no? Luego tenemos que la ley de la oferta, al contrario de la ley de la demanda, si nos ponemos a revisar con lupa, pues ni tan con lupa, sino a revisar y reflexionar tranquilamente, las leyes respectivas de demanda y de oferta, pues hay una diferencia enorme, ¿no? La ley de la oferta habla de una relación directa o en el mismo sentido entre el precio del bien y las cantidades ofertadas. Si el precio del bien sube, las cantidades ofertadas suben. Si el precio del bien baja, las cantidades ofertadas bajan. Verifiquen esto con la ley de la demanda y veremos que son muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque los intereses, motivaciones del consumidor, que al final de cuentas la demanda es
un condensado de esas actitudes y comportamientos e intereses del consumidor son muy distintos a los intereses, actitudes y comportamientos de la empresa o productor, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos una explicación de por qué son distintas, a reserva de que lo verifiquen y lo estudien, ¿no? en la bibliografía. Entonces, vimos la ley de la oferta, luego vimos por qué la curva de oferta tiene esta forma. Ahí señalamos que tiene esta forma por la incorporación ante precios altos de nuevos productores que están llevando más mercancía al mercado, y que los productores que ya estaban y eran viables financieramente, esto es, que tenían utilidades o ganancias, pues van a estar más motivados y dispuestos a producir más para obtener mayores utilidades. Eso cuando los precios tienen una tendencia a la alza, pero cuando los precios tienen una tendencia a la baja, pues sucede lo contrario, que muchas empresas no obtienen ganancias, tienen que salir del mercado. Salir del mercado quiere decir que quebraron, ¿sí? Que quebraron, y bueno, pues ya lo que producían ellas, pues ya no los va a producir otro, y las que están todavía en el mercado, pues con márgenes de ganancia más limitados, más bajos, pues tampoco van a estar mandando tanto producto al mercado, y por ende va a bajar las cantidades ofertadas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya como punto final, vimos por qué una curva de oferta puede desplazarse o generarse una nueva curva, ¿no? Y aquí revisamos muy someramente los principales determinantes de que se dé esto, y que cuando hablamos de que la oferta aumenta, hablamos de que es un desplazamiento de la curva hacia la derecha, que implica que a los mismos precios hay mayores cantidades ofertadas, y que cuando se dice que la oferta bajó, por ejemplo, de ese subíndice 0 a ese 2, está diciéndose que a los mismos precios de antes ahora hay diferentes cantidades ofertadas, ¿no? Pues bien, recomendaciones: denle una buena revisada a la bibliografía, y bueno, el siguiente video va a ser sobre el equilibrio de mercado, donde ya vemos cómo funciona el sistema económico de mercado a través de la interacción entre oferta y demanda. Suerte.